1, 2, compañera 3, compañera 4, 5. Buenos días, presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, a propósito de que está aquí el procurador, el titular de la Profeco, preguntarle cómo van las empresas que tienen este acuerdo. Se hablaba ya de que está este acuerdo para que tengan la libre importación. ¿Sí están importando alimentos? ¿Qué alimentos? ¿Cómo va la carne de Argentina? Que hablaba de que, pues bueno, se estaba buscando traer carne de Argentina, que pues se trae carne de los países de Sudamérica, pero de Argentina no, y Argentina sí lleva carne de Estados Unidos. ¿Cómo van las empresas en traer alimentos? ¿Están echando mano de este acuerdo o no? Bueno, lleva tiempo, o sea, es un proceso, pero ya se está abriendo el mercado para que podamos adquirir alimentos a buen precio y que haya competencia, que no se cierre el mercado. Si podemos conseguir pollo, huevo, carne de res, carne de cerdo a buen precio, que signifique beneficio a los consumidores nacionales, claro que lo vamos a hacer. Se está apoyando a los productores del país, pero también el consumo popular es lo que más debe de importarnos, o para decirlo de otra manera, que no haya carestía, que rinda el dinero, el ingreso, y no podemos permitir que se incremente la inflación, porque afecta a todos y mucho más a la gente pobre. Estoy hasta ahora satisfecho porque hemos logrado controlar la inflación, y si se dan cuenta, el porcentaje menor de inflación son energéticos, por la decisión que tomamos de destinar un subsidio al precio de las gasolinas y del diésel. Esta es la diferencia. Cuando nosotros tenemos un incremento anual de 0.4 en energéticos, Estados Unidos, que ya han ido bajando el precio de los energéticos, de todas maneras está en 1.4, perdón, y Europa, por la crisis energética, sobre todo del gas, por la guerra de Rusia y Ucrania, 4.2. La enseñanza mayor de esta crisis es el recordarnos de que debemos de ser autosuficientes, producir en México lo que consumimos. Si podemos bajar la inflación en energéticos es porque producimos petróleo, extraemos petróleo, refinamos petróleo, tenemos más control sobre el petróleo. No olvidar que de 200 países del mundo aproximadamente, solo hay 20 que producen petróleo, y afortunadamente entre esos 20 está México. Estamos extrayendo 1.750.000 barriles y se está destinando la mitad ahora a exportar, y el precio pues está arriba, aun cuando el último reporte indica de que va bajando. De todas maneras está arriba de $70 el barril, llegó a estar arriba de $100 el barril, y al mismo tiempo estamos destinando materia prima para procesar petróleo crudo en nuestras refinerías, y estamos produciendo más gasolinas y más diésel. Entonces, por eso podemos tener esa inflación muy baja. Sin embargo, en el caso de los alimentos, no hemos logrado la autosuficiencia alimentaria. ¿Se logrará antes de que termine el sexenio lograr la autosuficiencia, por lo menos en algunos alimentos? Tenemos que seguir con ese propósito. Por eso el plan de entregar los fertilizantes de manera gratuita. En el caso del maíz, por ejemplo, somos autosuficientes en maíz blanco, pero no en maíz amarillo, y necesitamos producir más maíz blanco y también maíz amarillo, cuidando que no sea transgénico por las distintas variedades de maíz nativo que existen en nuestro país, y no queremos el maíz transgénico. Ya logramos la autosuficiencia en frijol, pero nos falta la autosuficiencia en arroz y también en cárnicos y en trigo harinero, y así pues necesitamos seguir impulsando la actividad productiva, y lo vamos a seguir haciendo. En las redes, que son benditas redes sociales, pues
Lo de las redes es como la política, se puede decir casi lo mismo. Decía don Jesús Reyes Heroles, muy inteligente, estudioso, investigador, el que ha hecho el mejor trabajo sobre el liberalismo en México. Decía, la política es tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharla. Es lo mismo en las redes sociales. Son tan limpias que ni los más sucios usuarios han podido mancharlas, porque utilizan las redes sociales para calumniar, difamar, compran bots, robots, echan a andar campañas de desprestigio en las redes. De todas formas, no pueden, porque hay quien le da muy buen uso a este medio de comunicación, y con las redes sociales se combate la censura, el cerco informativo que existía cuando el régimen controlaba a todos los medios de comunicación, con honrosas excepciones. Le preguntaba si las cadenas... Entonces, nada más, a ver si tenemos suerte. Salió ayer, antier, en redes sociales de las personas pues, que ayudan a informar, porque son muchísimos los que están informando. Hay un animado en redes sociales, a lo mejor ya se despertó el que lo hizo y hasta nos puede mandar a decir sobre el comportamiento de la inflación en los últimos años. Sí, es un comparativo de inflación México-Estados Unidos, pero animado. O sea, animado es una gráfica donde creo que en los últimos 10, 15, 20 años, en una de esas lo encuentran. Presidente, mientras lo buscan, le quisiera preguntar, le preguntaba a propósito de si estaban trayendo alimentos, ocupando esta licencia, porque bueno, vemos que ya algunas cadenas están cumpliendo con este precio menor de 1,039 pesos. Se hablaba que este acuerdo era, en estas críticas de redes sociales, que era en desventaja para los productores mexicanos, pero si no se están trayendo alimentos del extranjero con esta licencia y se está logrando bajar el precio, pues habla de otro escenario. Preguntarle también particularmente sobre el precio de algunos productos. La tortilla es un alimento básico en la cocina mexicana y se ha puesto atención en esta conferencia. El fin de semana, el presidente de una organización, la Asociación Mexicana de Tortilleros, dijo que no estaban obligados a reducir el precio, que no tenían esta capacidad para hacerlo. Preguntarle cómo va el precio de la tortilla y a propósito de la licencia, si es desventaja para los productores nacionales, se está logrando sin traer alimentos con esta licencia, ¿cómo vamos en eso? Pues se va avanzando. Miren, es la aplicación del libre mercado. Yo no sé por qué se molestan si ellos enarbolaban esa bandera, solo que era engañoso, era el libre mercado en los bueyes del compadre. Que haya competencia, que haya libre mercado, siempre y cuando yo siga siendo monopolio y yo siga teniendo el control del mercado. Lo que demuestra, una vez más, la hipocresía. Me recuerda mucho, bueno, ahí está, miren, esto de qué año es, del 12. Mire cómo, así estaba la inflación. Arriba México, abajo Estados Unidos. Esto hasta junio del 22. Ahora vamos a ver cómo sale la inflación en Estados Unidos en esta semana. Ojalá y les vaya bien, pero ya no hay la diferencia tan grande que existía. Todo esto es información para los jóvenes, aunque a nuestros adversarios les molesta mucho, pero se ha ido avanzando. Les cuento de la anécdota acerca de esto del libre mercado, que ya parece que me estoy volviendo neoliberal, ya me están convenciendo. Cuando el comandante Castro y otros guerrilleros tomaron el cuartel Moncada, o intentaron tomarlo, allá cuando empezó la revolución en los años 50 en Cuba, 1953, en ese año nací, detienen, asesinan también, algunos mueren en el enfrentamiento y detienen a los dirigentes, y entre los dirigentes detienen a Fidel, y pasa el tiempo, está en la cárcel y de repente pide él al custodio o a uno de los carceleros que le consiga un libro. Esto es una anécdota porque quería leer. ¿Y qué libro es? Se llama El Capital, de Marx. Y lleva el carcelero con su jefe, le dice: me pide el comunista que quiere un libro. ¿Y cómo se llama?
el libro que quiere. Dice que se llama El Capital. Ah, bueno, chico, hay que conseguírselo porque seguramente ya se arrepintió. Ya quiere El Capital. Ya quiere leer El Capital. Así, ya estoy convertido en un neoliberal y no les gusta. ¿Qué no es el libre comercio? ¿La libre competencia? Es que no todo lo de la política neoliberal es malo si se aplicara adecuadamente. Por lo general está diseñada para favorecer a una minoría, eso es lo malo, y además lo que resulta lógico como la competencia, el libre mercado, se distorsiona, se deforma, no se aplica, se usa nada más como parapeto. Nosotros lo padecemos en México, en la época del neoliberalismo, que no crearon hasta organismos autónomos para evitar los monopolios, lo que llamaban agentes preponderantes. ¿Y qué sucedió? Los monopolios siguieron, los agentes preponderantes continuaron. No sirvió nada de esa estructura supuestamente para tener control sobre los monopolios. Todo fue simulación. Entonces, no es que no sirva nada del modelo neoliberal, es que está hecho para favorecer a los de arriba a costa del sufrimiento de los de abajo, con una fachada de racionalidad. Es muy radical en contra suya, que todos los intelectuales orgánicos de izquierda están duros contra usted. Consideran que usted ya no puede ubicarse en el campo de la izquierda, No, bien en el de la derecha. no, porque No encuentran medidas de política económica, por ejemplo, que se encuadren en el comunismo tradicional o socialismo tradicional, y a veces, bueno, tampoco en el neoliberalismo. ¿Cuál es su política económica? ¿En dónde se ubica usted desde el punto de vista conceptual, filosófico? es que tanto en la derecha como en la izquierda hay muchos dogmas y yo me guío por juicios prácticos y me inspiro filosóficamente en lo mejor de nuestra historia nacional. Mis maestros pues son Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero, Villa, Zapata, el general Lázaro Cárdenas. Y, por ejemplo, no estoy del todo de acuerdo en que se piense que los problemas de desigualdad en México se originaron por la explotación de los dueños de los medios de medios de producción a el proletariado, o la explotación del burgués al proletariado. No creo que el proceso de México de acumulación de capital se haya originado de esa manera. No es exacto de que hay dueños de medios de producción, empresarios, explotadores de trabajadores, de obreros, y que con esa explotación se obtiene una plusvalía, una ganancia, y se produce una acumulación desmedida de capital en unas cuantas manos. Sí, se da eso, pero no es lo fundamental en el caso de nuestro país. En la concepción de izquierda tradicional, lo que acabo de describir es lo determinante. En el caso de México hay una variable, dirían los tecnócratas o neoliberales, que no se toma en cuenta, no se tomaba en cuenta por la izquierda, mucho menos por la derecha. Esa peculiaridad se llama corrupción, y la desigualdad en México es fundamentalmente fruto de la monstruosa desigualdad que ha existido por la corrupción imperante. Si ustedes hacen un análisis sobre los capitales más grandes de México, y esto también suele pasar a nivel mundial, pues son capitales que se han ido acumulando, acrecentando al amparo del poder público. ¿Qué es el neoliberalismo?
pues es la transferencia de bienes públicos a particulares. ¿Por qué modificaron la Constitución en los últimos 36 años sin tomar en cuenta al pueblo de México y solo para favorecer a las minorías? ¿Y por qué las llamadas reformas estructurales? ¿Y por qué las privatizaciones? Pues con ese propósito. Entonces, yo pienso de manera distinta a lo que son las teorías tradicionales en ciencia social. Entonces, eso me hace distinto y por eso el cuestionamiento. Otra cosa, por ejemplo, distinto al pensamiento tradicional de la izquierda, los impuestos. Por lo general, los gobiernos de izquierda piensan que tiene que cobrarse más impuestos a los que tienen más. Yo también pienso de esa forma, pero matizo. Primero, que de qué sirve tener leyes o aparentar de que van a pagar más los de arriba si en los hechos se les condonan los impuestos. Yo estoy no por los aumentos de impuestos, yo estoy porque no haya privilegios fiscales, que es lo que estamos aplicando. Esto es distinto. No hemos aumentado los impuestos, pero los de arriba pagan, que no pagaban. Otra cosa, si decidiéramos y si se necesitara aumentar impuestos, y esto no solo para México, que en el caso de nosotros no vamos a aumentar los impuestos en todo el gobierno, pero para otros países y para otros gobiernos, nuestra recomendación sería, si te es muy indispensable aumentar los impuestos, aun cuando se trate de aumentar los impuestos a los de arriba, primero, apriétate tú el cinturón. Primero, que el gobierno ahorre, que haya austeridad, que no permitas la corrupción. Y luego, ya cuando predicaste con el ejemplo, entonces sí, explicas que hace falta el aumento de los impuestos. Pero el caso de la izquierda tradicional es el discurso a tabla rasa. Tiene que pagarse impuestos progresivos, el que tiene más, el que recibe más, debe de pagar más. Sí, pero hay matices. Lo tercero, que yo no comparto con el pensamiento tradicional de izquierda, dejarle el tema de la familia a la derecha. ¿Por qué? Menos en un país como el nuestro, donde la familia es la institución de seguridad social más importante. Porque teóricamente la izquierda tiene que ocuparse de lo colectivo, de lo social, de lo comunitario, no la familia. No estoy de acuerdo con eso. Nuestro movimiento en México surge de la familia. La familia en su concepción amplia, moderna. Las familias. ¿Por qué? Bueno, porque es un tesoro lo que tenemos. Es el equivalente a nuestras culturas. Es como los desclasados o aculturizados que hablan de civilización y no toman en cuenta nuestro pasado. Ese modelo, va a sacar un nombre, porque no se ubica técnicamente. Ya hablé y en una ocasión escribí un libro que se llama La economía moral, pero podría ser social, democracia, participativa y humanista. Nunca me he puesto a caracterizar lo que estamos haciendo, pero sin duda es algo del todo nuevo, muy mexicano. Presidente. No es copia, porque además en las ciencias sociales y en la política no se puede extrapolar. Cada país tiene su historia, su idiosincrasia. Nosotros tenemos la ventaja de poseer una historia importantísima en lo económico, en lo social, en lo político, ya lo dije, en lo cultural. Es un país extraordinario, con mucha grandeza cultural. Es un gran país. Solo los acomplejados conservadores andan buscando modelos o recetas en el extranjero. ¿Dónde hay un dirigente como Morelos que haya dicho en unas cuantas palabras lo que debe ser un gobierno justo? ¿Qué dirigente habló de la igualdad cuando manifiesta que se modere la indigencia y la opulencia? Fíjense, que se eleve el salario del peón, que se eduque al hijo del campesino igual que al hijo del más rico hacendado, que haya tribunales que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte. ¿Qué no es un estadista? Pues ese es el plan de gobierno. En eso nos inspiramos. En Hidalgo, que quería
que se aboliera la esclavitud, en Juárez, que fue el que separa el poder eclesiástico del poder civil, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. A Madero, que se adelantó a sus tiempos y al mundo con su planteamiento sobre la democracia, sobre las libertades, la democracia, la Revolución Mexicana. Lo decía yo ahora en Ayotzinapa, la primera revolución del siglo XX, la más avanzada de todas las revoluciones del mundo en lo social. ¿De dónde me inspiro? Imagínense, Lázaro Cárdenas, que recupera el petróleo que lo habían entregado a extranjeros, que entrega la tierra a los campesinos. En México tenemos un sistema político laico y en México seguimos teniendo, aun cuando quisieron acabar con el ejido, hasta hace poco Calderón. Primero Salinas con la reforma del 27 y luego Calderón para que no quedara nada. Pero de todas formas, la mitad de la propiedad en México es propiedad social. Son tierras comunales, tierras ejidales. Y hay estados como Oaxaca en donde el 85% de su tierra es comunal, el 10% es ejidal y el 5% es privado. Gracias a eso, su vida comunitaria, su fortaleza cultural, sus tradiciones, sus costumbres, su organización social comunitaria, el tequio, la ayuda mutua. Por eso Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo. Bueno, eso viene de un movimiento social, es único México. ¿Por qué enfrentamos todas las calamidades? Por las culturas que nos han salvado siempre, las culturas de México. Entonces yo estoy muy satisfecho porque nuestro modelo, si se puede llamar así, está dando resultados. ¿Y en qué estamos? ¿Cuál es lo esencial? ¿Cuál es la clave? No permitir la corrupción y destinar el presupuesto a la gente, al pueblo y en especial a los más necesitados, a los más pobres. Acabo de estar en la montaña de Guerrero. Imagínense la satisfacción que me produce y que creo que compartimos, millones, porque esto no es asunto de un solo hombre, o de una mujer, o de un grupo de hombres y mujeres. Es un asunto de todos, de millones de mexicanos. La gran satisfacción de que los estados que más presupuesto reciben en programas de bienestar son Chiapas, Oaxaca y Guerrero, los más pobres. Pero fíjense la diferencia de lo que es un pensamiento con dimensión social y un pensamiento conservador. ¿Qué piensan algunos? Que hay que abandonar el sur. No, como la canción de Serrat, el sur también existe. Y la justicia es darle más a quien tiene menos. Y no puede haber trato igual entre desiguales. Pero eso tiene que ver hasta con las creencias, con las doctrinas, con la filosofía. Eso tiene que ver con el humanismo. Sin embargo, el diputado electo en Coyoacán dice que si no existiera Oaxaca, Chiapas y Guerrero, viviríamos mejor. Ayer hablaba yo antier de que querían que me pusiera un sombrero de paja allá en la montaña de Guerrero. Y ahí hablé de eso, de que los citadinos conservadores, no todos, cada vez que salgo con collares porque es parte de nuestra tradición, más ahora por el cempasúchil y todas las flores de muerto, que son bellísimas, están los campos llenos de flores. Entonces, la tradición en los pueblos es que llega una autoridad y le ponen a uno un collar, pero casi en todas las familias hacen collares, de modo que todos me ponen collares. Y estoy así de collares. Pero esto es en Guerrero, en Puebla, en Tlaxcala, en el Estado de México, en Michoacán, en Hidalgo, en Veracruz, en San Luis Potosí, en la Huasteca. Son coronas, pero no una. Huejutla es una y otra y otra y otra y otra, y con los collares. Entonces los fifís o aspirantes a fifís se burlan. Y antier decía yo, allá en Hualinala, recordaba yo la canción, o la parte de la canción de Facundo Cabral que decía: pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Ternuritas, o sea, no conocen al México profundo. Se han perdido de mucho en la vida, pero nunca es tarde. Estas pláticas son buenas para los jóvenes.